Como ustedes saben, como ustedes saben, el desarrollo humano es uno de los periodos más amplios, ¿verdad?, de nuestra vida. Es uno de los periodos que contiene un conjunto de etapas que cada una de ellas tiene peculiaridades muy establecidas. Pero ¿a qué llamamos desarrollo humano? Mire, el desarrollo humano es el proceso a través del cual vamos a tener cambios cuantitativos y cualitativos, con etapas relativamente estables, ¿no? Estas etapas son de carácter irreversible. Entonces, cuando hablamos de cambios cuantitativos, nos referimos a cantidad. Por ejemplo, tu peso, tu talla, tu musculatura, ¿verdad? Ha sido progresando dentro del transcurso de tu vida. Sobre todo en el periodo de la gestación, vamos a ver que esos cambios se van a dar muy rápido en cuanto al crecimiento. Y cuando hablamos de cambios cualitativos, nos referimos en calidad, cómo hemos ido agudizando, hemos ido teniendo mayor destreza o una mayor objetividad de nuestras respuestas. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia, hablamos también, por ejemplo, de la motivación, hablamos del pensamiento, que estas van mejorando, o nuestra personalidad. ¿Recuerdas cómo de repente, como tú eras pequeño, cuando tú eras infante, ¿no? Cómo eran tus respuestas, y ahora que tú eres joven, cómo son tus respuestas, ¿verdad? Hay un cambio bastante significativo. A eso llamamos cambios cualitativos. Bien, vamos a tener ciertos conceptos que vamos a utilizar mucho durante este tema en cuanto al desarrollo humano. Uno de ellos va a ser el desarrollo, ¿no? Acá nos está diciendo cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Bien, ahora, pongamos que yo tengo una planta de un mango, ¿no? Un árbol de mango. Yo extraigo un mango, pero este está verde. Lo dejo sobre mi mesa. Sin embargo, a los siguientes días voy notando que el mango va tomando una coloración amarilla, ¿no? A las 2 semanas está bastante amarillito y está dulce. Pero yo ya le he sacado del árbol. Sin embargo, está programado genéticamente, ¿no? Como vemos acá, programado genéticamente para seguir un proceso de optimización. Ese proceso de optimización se llama maduración, ¿correcto? Pero cuando el mango ya está totalmente dulce, ¿no? Ya eso se llama madurez. Entonces, el proceso, ojo, porque acá te está diciendo los cambios, ojo con eso, a ellos se va a llamar maduración. Pero cuando ya llegamos al estado óptimo, eso se llama madurez. ¿Ok, chicos? Entonces definamos bien esos conceptos, porque en la pubertad vamos a trabajar justamente maduración y madurez. Bien, crecimiento se manifiesta en el aspecto corporal. Cuando hablamos de desarrollo, principalmente usamos los términos cuantitativos, ¿no es cierto? Peso, talla, vocabulario, la cantidad de palabras que tenemos, por ejemplo, a los 2 años, a los 3 años, perdón, que vamos hablando, no es igual a que a los 5 años. El crecimiento ya hablamos de cambio cualitativo, es decir, estamos hablando ya en el aspecto corporal, pero a nivel cuantitativo, que se logra el organismo adquiere tamaño, volumen adecuadamente, dependiendo de nuestra herencia, ¿verdad? Entonces ahí desarrollo y crecimiento ya están muy ligados íntimamente, pero eso está principalmente ligado a los órganos. Pubescencia. Hablamos de pubescencia al proceso, ¿ya? Cambios orgánicos, psicológicos que se presenta durante la pubertad. Entonces, la pubescencia es el proceso y la pubertad es cuando ya se produce, ¿ya? En el caso de las chicas, la menarquía y en el caso de los hombres, la espermaquia, es decir, su primera producción con espermas. Y bueno, la senescencia está íntimamente ligado con lo que viene a ser los cambios degenerativos, ¿ya? Los cambios degenerativos producto del paso de los años. Entonces, a eso se va a llamar senescencia. Un concepto que de repente no está aquí, que de repente ustedes van a leer o van a escuchar muy comúnmente, es lo congénito, ¿ya? Lo congénito, jovencitos amigos, son aquellas alteraciones que se van a producir por factores externos o factores internos. Pongamos el caso de que, no sé, tu amiga no sabe que está embarazada y pues va a visitar a una compañera a su casa. La compañera tiene COVID, ¿no? Conversando con ella, libera a través de la conversación, a través del diálogo, libera el virus al ambiente y a la amiga lo recepciona
y lo interioriza. ¿Qué va a pasar? Que ese virus va a alterar al bebé que se está formando, ¿no? O sea, dependiendo de la etapa en que se encuentre la gestación, pues vamos a ver que puede producirse un aborto o una alteración a nivel de algunos órganos, ¿verdad? Entonces, a esa situación, a esa alteración que no es hereditaria, sino es producto de factores externos como medicamentos, virus o condiciones internas, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no? Este joven, este feto, este bebé que está en formación, lamentablemente durante la etapa de huevo cigoto, donde se rompen las cadenas de los cromosomas para formar esos pares, en el par 21 aparece un tercer cromosoma. Entonces, lamentablemente por condiciones al azar, todavía no es algo que la mamá lo condicione, sino son condiciones del azar, pues este niño nace con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces ahí eso también se va a llamar lo congénito. Entonces recordemos este concepto porque de repente más adelante en algún examen tú puedes tener este concepto dentro de lo que es este tema. Muy bien, vayamos a ver las etapas. Una de las etapas que nosotros conocemos que se desarrolla dentro del vientre de la madre se conoce como etapa prenatal. Se da desde la concepción hasta el nacimiento. En esta etapa vamos a ver nosotros que tenemos tres periodos. La etapa germinal, a la cual también se va a llamar cigoto o huevo, la etapa embrionaria y la etapa fetal. Bueno, la etapa germinal se inicia justamente en el momento de la fecundación. Es el momento en donde el espermatozoide ingresa justamente al óvulo que ya ha madurado, porque recordemos que mientras que los hombres recién en la pubertad producimos espermatozoides, las mujeres en la pubertad maduran los óvulos. Las mujeres ya nacen con una cantidad de óvulos. Y es en la etapa de la pubertad, es decir, cuando ya adquirió la madurez sexual, donde estos óvulos maduran, ¿no? Entonces, cuando el espermatozoide ingresa y se integra al óvulo para conversar ese proceso de división dentro de las 2 primeras semanas, a ese periodo se le llama periodo huevo cigoto o germinal, ¿no? Y esta división de células se va a llamar blastocitos. Bueno, entonces el óvulo sale de la trompa de falopio porque ahí es donde se aloja y se va a conectar ahora a la zona del útero, ¿ya? Ahí va a desarrollar unas ramificaciones este óvulo y esas ramificaciones va a permitir que se mantenga ahí, va a permitir que se sujete justamente del útero, porque mira, al comienzo obviamente que va a pesar, pues estamos hablando de un peso de gramos, ¿verdad? Sin embargo, va a llegar un momento en que va a pesar 2 hasta 3,5 kilos. Entonces, este nuevo ser que se está formando debe estar ahí conectado, sujetado del útero, porque si no se desprende se va a producir un aborto. Entonces, justamente esas ramificaciones hacen que se mantenga ahí en el útero. En esta etapa que abarca desde los 3 hasta las 8 semanas, porque recordemos que el desarrollo humano intrauterino se ve por semanas y no por meses, se van a trabajar ahora en la formación de los tejidos, ¿verdad? Porque ya teníamos la división de las células, el conjunto de células va a formar los tejidos. Entonces aquí vamos a ver las capas embrionarias. Tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo, como tú vas a ver, va a conformar lo que es uno de los órganos más importantes y más grandes del cuerpo humano, como es la piel, las uñas, los dientes, el cabello, pero sobre todo va formando el sistema nervioso. El mesodermo, por otro lado, va formando los huesos, el sistema esqueletor, los músculos, pero lo más importante es que va a formar el sistema circulatorio. Y el endodermo está relacionado al corazón, los pulmones, las vísceras, es decir, los órganos blandos, ¿verdad, chicos? Muy bien, entonces acá vamos a ver, se presentan latidos, la placenta y el cordón umbilical protegen y nutren al embrión. Entonces aquí ya hay un proceso de nutrición, ya que va a ser desde la madre al hijo. Aquí en esta etapa, chicos, es una etapa bastante crítica. Es una etapa bastante crítica donde los estados emocionales de la mamá podrían generar un aborto no deseado o un mal esfuerzo.
¿no es cierto? Aquí es cuando si la madre no sabe que está embarazada, toma algún medicamento y obviamente la formación de los órganos como la piel, el corazón, los pulmones, va a sufrir un efecto bastante pronunciado. Entonces, esa es la etapa crítica del desarrollo intrauterino. La tercera etapa, chicos, es la etapa fetal, desde la 9ª semana hasta la semana 40. ¿Qué vamos a notar? Bueno, aquí ya tenemos una formación total, o sea, ya se formaron los sistemas, ya tenemos a todo el cuerpo estructurado, un corazón latiendo, un cerebro que trabaja, que sueña incluso, se sabe que nosotros que los fetos tienen ensueños, mira esa peculiaridad, y también reaccionan a ciertos estímulos. Aquí vamos a ver que ya siendo un feto presenta algunos reflejos, como el reflejo de protección, ¿ok? También capta el sonido de la voz de la madre y reacciona ante el sonido de la madre. Y no puede ser que el feto comience a expandirse más, ¿no? A sentir esa tranquilidad al escuchar el sonido de la madre, como cuando la madre también levanta la voz, grita en una pelea, vamos a decir así, de repente con otra persona, pues el feto comienza a tensionarse. Entonces, influye mucho los estados emocionales de la madre en los estados también internos del feto en este periodo. Se notan miembros superiores e inferiores, los dedos, el rostro, sistema nervioso, sanguíneo, endocrino, visceral totalmente completos. El feto puede estimular a la música, a la voz de la madre, a la voz de la padre, pero recuerde que siempre se va a conectar a través de la madre, ¿verdad? A través del cordón umbilical. Se pone tenso cuando la madre se siente ansiosa, preocupada. El nacimiento se presenta por lo común 9 meses a partir de la concepción. El parto es un proceso de nacimiento, puede realizarse a través de la vía vaginal, que es el parto natural, o puede producirse a través de una cesárea, que es aquella que está inducido. El parto es un evento doloroso, tiene factores importantes. Aquí está justamente lo que estábamos hablando hace un instante, ¿no? Aquí en relación al factor de herencia y el factor lo congénito. Acá están los términos que yo te hablé hace un instante, ¿no? Durante el embarazo influye el desarrollo prenatal, surge durante el parto algunas circunstancias que pueden causar trastornos en el desarrollo futuro del bebé. A estos eventos que no forman parte de la herencia se va a llamar congénitos. Muy bien, al producirse entonces el parto, ya a los 9 meses, llamemos un parto natural, si es que es o a través de la vagina, pasamos ahora a la etapa postnatal. La etapa postnatal, joven académico, va a tener las siguientes etapas. Hablamos de primera infancia, ¿ya? Segunda infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Entonces, es el periodo más largo de nuestro desarrollo humano, ¿ya? Entonces, la etapa postnatal es el periodo más largo, con grandes cambios a niveles cognitivos, a niveles socioafectivos, a niveles físico-motores. Bien, ingresemos a hablar sobre la primera etapa, o sea, lo que es la infancia. Hablamos desde el nacimiento hasta los 3 años. Un primer periodo este es el neonato, ¿ya? O sea, dentro de la infancia se habla del neonato. Neo es nuevo, nuevo o recién nacido. Ese hasta el primer mes de vida, ¿ya? Se le va a usar en el término neonato. ¿Cómo se adapta el neonato? El neonato se va a adaptar a través de los reflejos, ¿ya? Los reflejos y el llanto es los principales mecanismos a través del cual el bebé va a buscar resolver diversos problemas, como el hambre, como el dolor, como de repente el sueño. Todo esto vamos a trabajarlo a través de los reflejos. Tenemos el reflejo de Babinski, tenemos el reflejo de succión, ¿no? Le tocamos un ladito de la mejilla del bebé, el bebé voltea hacia ese lado, reflejo de dirección, tocamos la palmita de la mano del bebé y este nos agarra, ¿no? Cierra su puño fuertemente al punto que tú lo puedes elevar, ¿verdad? Ya, ese es un reflejo llamado el reflejo de prehensión. Entonces, estos reflejos progresivamente van a ir desapareciendo, progresivamente, unos más rápidos que otros, pero en el periodo de nuestra vida van a ir desapareciendo. Entonces, el predominio total de los reflejos lo vamos a encontrar en el periodo neonatal, ¿ya? Durante la primera semana la actividad del infante es dormir y alimentarse. Muy bien. Vamos a encontrar el desarrollo del ser humano en 3 principales dimensiones, o 4 principales dimensiones. En este caso, estamos viendo 3 en la pantalla, pero son 4. Mira,
Vamos a encontrar un desarrollo a nivel cognitivo, es decir, de su pensamiento, de su imaginación, de su capacidad sensorial, ¿ya? Vamos a ver también una evaluación a nivel afectivo, de sus sentimientos, del manejo de sus emociones. Vamos a ver también cómo se desarrolla a nivel motor y a nivel de desarrollo social. Entonces, en cada etapa del desarrollo humano, amigo joven, vamos a encontrar estos cuatro ítems que vamos a evaluar de cada etapa. ¿Te parece? Bien, entonces estábamos en la infancia o primera infancia. Bueno, hasta el primer año también vamos a encontrar que se produce un evento muy importante que se llama el apego, pero eso lo vamos a ver aquí en lo social. ¿Qué encontramos a nivel cognitivo? Bueno, aquí vamos a tomar la teoría de nuestro amigo Jean Piaget. ¿Recuerdas Jean Piaget? Bueno, de repente todavía no recuerdas mucho, pero Jean Piaget estudió el desarrollo del pensamiento o de la inteligencia empleando sus propias hijas, ¿no? Él desarrolló un estudio a largo plazo. Creo que eso te comenté cuando hablábamos de los métodos la semana pasada y te hablaba del método genético de carácter longitudinal, ¿no? Te hablé de cómo Jean Piaget realizó un estudio por periodos, ¿no? Un periodo prolongado, año tras año, mes tras mes, iba estudiando los cambios para conocer qué factores condicionaban el cambio. Bueno, entonces vamos a tener a Jean Piaget que nos va a decir que aquí nos encontramos en el periodo sensorio-motriz. Como estás observando la figura, el infante en este caso, todo lo resuelve a través de movimientos y sensaciones, golpeando, llevando a la boca, descubre el mundo a través de las sensaciones inicialmente dentro del primer año de vida, ¿no? Esta es una de las formas como él va adaptándose al mundo. Descubre sus manos, sus dedos, ¿no? Entre los 6 y 10 meses balbucea, o sea, va a establecer sus primeras palabras, va a intentar hablar, ¿no? Imita el sonido que dicen 10, 14, trabaja principalmente por imitación, ¿no? Trabaja por imitación. El promedio del bebé de las palabras, 18 meses, puede hablar hasta 50 palabras, ya, y a los 2 años, unas 200 palabras, ¿no? Una explosión de vocabulario. Al año y medio hace garabatos, arma torres de 6 cubos y reconoce objetos comunes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar nosotros aquí. Entonces, en este periodo, un periodo muy importante, vamos a tener la permanencia del objeto. En este periodo, Jean Piaget nos habla que el infante va a establecer que el objeto existe a pesar de que no lo ve. Esto se conoce como permanencia del objeto. Por ejemplo, ¿no? Si de repente Miguelito tiene un añito y un añito, está jugando con la pelotita, el papá le está lanzando, él también lo lanza, y la pelotita con la que está lanzando, pues va debajo de la silla. Si Miguelito ahora está buscando en otro lado, mira arriba, mira por abajo, mira a todos lados, pues Miguelito, para él la pelotita desapareció. Pero si Miguelito trata de agachar su cabeza debajo de la silla, entiende que está ahí, solo que oculta. Entonces, eso se va a adquirir aproximadamente al año y medio. Y eso se conoce como permanencia del objeto. Y eso le va a servir a él para que más adelante juegue a las escondidas, entendiendo que el objeto está ahí, solo que oculto. Entonces, este es un logro importante, dice Jean Piaget, en este periodo. ¿No? Pero sobre todo lo que vamos a ver aquí es un avance muy rápido del lenguaje. En el aspecto afectivo, ¿qué notamos? ¿Qué sucede con este infante dentro de los primer años? Pues se produce el apego. Este es un término muy importante, joven académico, que yo estoy seguro que te va a venir. Dentro del primer año de vida hay una dependencia física emocional. El bebé cuando se aleja a la mamá, lo deja con el tío, lo deja con el papá, llora, se desespera, busca ese contacto físico cercano con quien le brinda protección de alimentación, de descanso, y ese vínculo muy fuerte se conoce como el apego, ¿no? En los animales se conoce como impronta. Suele mostrar agresividad hacia sus hermanos producto de sus celos. Aunque todavía los celos van a ser más claros más adelante, porque todavía estamos hablando de 3 añitos, 2 añitos, los celos van a surgir un poco más adelante. Lo que sí podemos notar es que es una persona que demanda mucho la atención y cuando no siente que lo están atendiendo, tiende a gritar, tiende a golpear como una forma de llamar la atención. A nivel motor, ¿qué vamos a notar aquí, chicos? Mira,
A nivel motor, obviamente va a haber un rápido crecimiento, ¿no? Dentro del primer año, el infante pues duplica a veces su peso y su talla, ¿no es cierto? Dentro del primer año al nacer, tiene postura fetal, a los 3 meses levanta la cabeza, y ojo, mira, ¿y por qué comenzamos? ¿Por qué comenzamos levantando la cabeza y luego se sostiene a los 7 meses con el apoyo, luego gatea y luego comienza a caminar? ¿Por qué? Porque vamos a ver el principio céfalo-caudal, que nos dice que la maduración se inicia por el cerebro, luego pasando por la médula. Entonces, este proceso, primero comenzamos a tener cierta estabilidad de nuestra cabecita, luego ya podemos levantarla, luego ya tenemos una condición del cuello, al final nos podemos sentar, obviamente muchas veces con la ayuda de una almohada, posteriormente gateamos y ya al año, año y medio aproximadamente, ya podemos caminar. Y esto se logra gracias al principio céfalo-caudal. Es ese proceso de maduración que permite adquirir un estado óptimo, ¿no? Bueno, entonces dice acá, al año y medio camina, solo se arrodilla, empuja y arrastra juguetes, a los 2 años sube y baja escaleras con apoyo justamente, y aproximadamente a los 3 años lanza y atrapa pelotas. A los 3 años controla completamente sus esfínteres. Es una condición muy importante porque muchas veces cuando él no logra controlar sus esfínteres va a desarrollar un sentimiento que se llama la vergüenza, ¿verdad? Principalmente va a desarrollar la vergüenza cuando no logra controlar sus esfínteres. Y lo vamos a ver más allá en la teoría de Erik Erikson. Bien, ¿qué ocurre en lo social? O sea, cuando hablamos del desarrollo social es cómo interactúa con su medio, cómo se relaciona con su medio. Entonces, ¿qué vamos a notar acá? Dice, el desarrollo del habla y el lenguaje es los más significativos de esta etapa. El juego representa una experiencia importante inicialmente solitario y luego pasa progresivamente al juego paralelo. ¿No es cierto? Entonces, notamos nosotros estos cambios. A los 3 años ya es capaz de establecer amistad, es decir, se relaciona con los amigos, ya tiene esa característica, ya comienza a los 3 años ya abre su entorno, ya ese apego se va lentamente disminuyendo y ahora ya vamos a ver que comienza a relacionarse progresivamente con otros familiares y van a formarse la especie de amigos, ¿no? Los amigos. Bien, la segunda infancia abarca desde los 4 a 6 años. Entonces, aquí vamos a ver que el infante está yendo al nido, ¿no? Está yendo al nido. Entonces, aquí, igual que en los otros estadios, o perdón, etapas, vamos a también evaluarlo en los 4 indicadores, ¿no? En lo que viene a ser lo cognitivo, lo afectivo, lo motor y lo social. ¿Qué cambios tenemos en la segunda infancia? Estamos hablando ya de 4 o 6 años, el infante está yendo ya eh, a, al kinder, al jardín, ¿verdad? Está yendo ya a trabajar ya con otros amiguitos, se va a vincular un poquito más. Dice, predomina la fantasía y la imaginación. En esta etapa, obviamente, vamos a encontrar que el infante usa mucho su imaginación para jugar, ¿no? Ahora, por ejemplo, la nave espacial es pues la cuchara, ¿no? El plato es la torre de control. Entonces, emplea la imaginación, hay un desborde de su imaginación como una forma importante para socializarse. Su imaginación es la principal herramienta de diversión. Disfruta del juego simbólico, ¿ya? Bueno, el juego simbólico consiste, joven, en que le otorga características vamos a decir así, vitales a los entes inertos. Como él tiene vida, necesariamente todas las cosas también tienen vida. Por ejemplo, creer que la luna te sigue, o el sol camina cada vez que tú caminas, o que tu muñeca está con fiebre, está gripada, o ya se hizo tarde y la muñeca tiene hambre, hay que alimentarla. Entonces, ese es una forma de un juego simbólico. Entonces, aquí el juego simbólico se va a relacionar con el animismo, por ejemplo, en donde le otorgamos vida a los elementos inanimados, donde un elemento va a representar a otro. Por ejemplo, aquí la cuchara representa la nave espacial y el plato representa el centro de control. Entonces, aquí, entonces, encontramos un desarrollo de un pensamiento simbólico, una representación simbólica, y también vamos a encontrar pues la condición de animista. Por ejemplo, dice que el sol está contento porque me cuida.
aumenta el caudal de palabras y su memoria le permite recordar frases y pequeños cuentos. Entonces aquí hay un alto desarrollo, ¿no? Hay un mejor desarrollo a nivel cognitivo que en el periodo anterior. A nivel afectivo, recordemos que en el primer año encontrábamos pues un infante que quería muy caprichoso, que quiere siempre que satisfagan sus necesidades, ¿no? Y tiende a ser a veces un poco rebelde ante la insatisfacción de sus necesidades. Aquí dice, siente curiosidad por su propio cuerpo y formula preguntas relacionadas con el sexo, ¿no es cierto? ¿Cómo nacen en niños? ¿Por qué él es niña? ¿Y por qué yo no? Surge el miedo específico. Ahora, el miedo específico van a ser aquellas personas o elementos que él van apareciendo en su vida y no tienen un contacto directo, ¿verdad? Por ejemplo, de repente tu mamá se ha relacionado, ha ingresado a un club y lo lleva a él a ese club, ¿no? Para estar con él o contrata a una niñera para que lo cuide porque la mamá está trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Que él no se adapta, llora mucho los primeros meses porque no lo conoce. Entonces, ese miedo específico, ¿no? Un miedo específico. Más adelante se va a desarrollar un miedo generalizado, nos dice, por ejemplo, a un conjunto de estímulos que él ve como amenazantes, como la oscuridad, ¿no? Como los monstruos, porque aquí a través de los cuentos él va estableciendo ciertas cosas amenazantes y no usa su imaginación para poder conectarse con el mundo, ¿no? Si la mamá le dice, si no comes todo, ya sabes, viene el cuco, ¿no? El cuco está ahí en la oscuridad, ahí está el cuco, entonces el niño ahora tiene miedo a estar en un lugar solo, a la oscuridad, se desespera porque la mamá le ha dicho que viene el cuco, entonces todo elemento que tenga que ver con la oscuridad, ¿no? Que sea negro, necesariamente para él tendría que tener una vinculación con ese agente como el cuco, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pasemos al desarrollo físico-motor. ¿Qué cambios vamos a ver acá de 4 a 6 años? Bueno, hace rato veíamos que primero lograba tener la capacidad de caminar, poder bajar escaleras, pues ahora puede saltar, puede correr, ¿no es cierto? Ya desarrolla una motricidad ya más fina, ¿no? Aquí en este momento ya el infante, ¿no? El infante ya puede hacer bolitas, el infante ya puede hacer pequeños tracitos, ya puede de repente pasar un botón por un ojal, entonces ya la motricidad fina se hace más evidente en esta etapa, ¿verdad? A los 5 años ya puede manejar un carrito, un triciclo, siempre y cuando haya sido estimulado, claramente, ¿no? Y algo muy importante que se va a dar aquí, mientras que en la etapa de la primera infancia hay un control de los esfínteres, aquí en la segunda infancia, aproximadamente a los 5 años, vamos a ver que el infante va a establecer su lateralización. Es decir, uno de los dos hemisferios cerebrales, ya sea el derecho o el izquierdo, va a tener una mayor preponderancia en las conductas motoras. ¿Ya? Estamos hablando de las conductas motoras. Por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, Juanita, a ver, alcánzame ese vaso que está ahí frente a ti. Entonces Juanita agarra y con su mano derecha me alcanza el vaso. Entonces yo voy colocando ahí un chico para la mano derecha. Le digo, mira, Juanita, mira ese cono, trae, y mira, como ese cono te permite ver más allá de lo que tú crees. A ver, trata de ver a través de ese cono. Entonces notamos que Juanita pues coloca el cono a veces, ¿no? En su ojo derecho, ¿no? Le digo, Pedrito o Juanita, tráeme esa pelota que está ahí, pero pateándola, pero solo con una sola pierna, no vale que use las dos piernas. Entonces yo voy notando que principalmente usa la que es con la que tiene más control, que es la derecha. Entonces yo ya me doy cuenta que el hemisferio derecho es el que está predominando en las conductas básicas, ¿no? Como caminar, coger, y eso va a generar lo que se llama la lateralización. Entonces, es el predominio de uno de los dos hemisferios en relación a sus conductas. La coordinación fina va a tener mayor desempeño en relación a la coordinación gruesa. En el aspecto social, a ver, dice, el apego disminuye y se refuerzan las conductas sociales con los otros niños. Participa esporádicamente en juegos asociativos con los otros niños, imitando a los adultos. Se inicia la cooperación social. Uno tira un carrito y el otro lo devuelve. Adquiere destrezas para la electroescritura, se identifica interesantemente con su sexo y con sus diversos papeles. En esta etapa, el infante descubre
descubre su sexo, ¿ya? El infante va a descubrir que él es niño, pero no necesariamente porque percibe o interpreta que los niños tienen un pene y las niñas no lo tienen, sino que descubre su sexo principalmente porque por cómo se viste, por la ropa que usa, ¿no? Entonces él descubre que él es niño porque usa camisita, usa pantalón o usa short. Ella es niña porque usa falda, porque tiene pelo largo, entonces descubre, diferencia los sexos a partir de ciertos rasgos externos, ¿no? Como te vistes, cómo llevas el cabello, ¿no? Principalmente, o los colores que principalmente te van estableciendo. E identifica intensamente su sexo, los diversos papeles que ha de cumplir la existencia de un adulto. Por ejemplo, quiero ser como mi papá o ser como una bonita inteligente como mi mamá. Aprende a diferenciar lo bueno de lo malo. Según Piaget, se inicia la moral heterónoma. La justicia y las reglas se concibe como reglas inalterables en el mundo. Mira, aquí en este periodo también se va a desarrollar a nivel del desarrollo social, adquiere el juego reglado. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí en este caso nos han colocado de 7 a 12 años, entonces vamos a tomar en cuenta acá, porque a veces en otros materiales nos están hablando de acá. Bueno, entonces, aquí vamos a encontrar entonces que aprende a diferenciar lo bueno de lo malo. O sea, ¿cuándo es algo bueno, cuándo es algo malo? ¿Cuándo es algo bueno? Cuando se sujeta a las reglas, ¿no? Cuando se sujeta a lo que dice la sociedad, ¿ya? Ahí es algo bueno o es algo malo. Bueno, de 7 a 12 años, entramos a un nuevo periodo. Este periodo ya se llama de la niñez. Según nuestro amigo Jean Piaget, estamos entrando en el estadio de las operaciones concretas. Es decir, el infante deja ya esa gran imaginación, ese animismo que tenía cuando era infante. El niño ya ingresa al colegio y en el colegio ahora va a tener una noción de experiencia racional, va a buscar unas respuestas lógicas a las preguntas, ¿no? Y va a buscar también encontrar ese conocimiento a través de la observación, a través de tocar, mirar, ¿no? Levantar, pesar. De esa manera va conociendo el mundo, pero necesita, dice Jean Piaget, de una conexión física con el elemento o también él usa su imaginación a partir de las experiencias físicas, es decir, emplea sus recuerdos y forma esa representación de la experiencia en su mente para poder solucionar. Pero no puedes trabajar, dice Jean Piaget, con conceptos abstractos. No le puedes decir a él que te defina qué es justicia, ¿no? O qué cosa es solidaridad. Te puede decir que solidaridad es cuando le invita de su loncherita a su amigo, ¿no? Es de la forma como él va a entender solidaridad. ¿Por qué? Porque jamás ha tenido un contacto físico con este concepto. Entonces, ahí es lo que Jean Piaget llama como estadio formal, pero concreto. Es decir, ya adquiere la lógica, ¿no? Emplea las simbolizaciones matemáticas, pero de manera concreta. Desarrolla su capacidad auditiva, muestra un marcado aumento. La fantasía del infante disminuye ya que va a la escuela. Sus, son menos egocéntricos y puede ponerse en el lugar de las otras personas. Justamente acá, chicos, acá, en el aspecto cognitivo, vamos a ver algo que es muy importante, ¿ya? Que estábamos pasando, que es el egocentrismo. ¿Qué es el egocentrismo? ¿En qué consiste esto en la segunda infancia? Mira, es cuando el infante es incapaz de colocarse mentalmente en el lugar de la otra persona para ver desde su punto de vista. El papá, ¿no? Va con los hermanos y con el Miguelito, que es muy pequeñito, para comprar cosas en la tienda. Entonces todos están pensando comprar algo para ver el partido, ¿no? El hermano mayor está pensando de repente comprar por ahí unas galletas, el otro hermano unos chisitos, el papá piensa comprarse de repente una gaseosa, pero Miguelito quiere que compren caramelitos, ¿no? Como a él le gusta, necesariamente a todo el mundo le tiene que gustar. Entonces, para él, si a él le gusta, a los demás siempre y obligatoriamente le tiene que gustar. Eso se llama egocentrismo cognitivo. Ya en esta etapa entonces vamos a encontrar esa condición en donde el infante, ¿no? El infante es incapaz, pues, de poder colocarse en el lugar de la otra persona
para poder ver desde esta perspectiva lo que los demás piensan o sienten. ¿Ya? Entonces, eso ocurre acá, ese egocentrismo. Pero eso ya en la segunda infancia, como nos dice acá, disminuye, ya es capaz de poder, porque desarrolla la empatía. Aquí ya surgen los amigos. Aquí se van a formar los vínculos de amistad y van a surgir los celos como tal. Es mi amigo mío, no es tuyo. Entonces acá surge esto. Y al mismo tiempo desarrolla la empatía. Entonces la empatía es la capacidad para lograr colocarnos en el lugar de la otra persona. Y esto destruye ese egocentrismo cognitivo que habíamos visto en la segunda infancia. Bien, a nivel del desarrollo eh, afectivo, vamos a ver acá que surgen las amistades, ¿no? Ahora es una persona que busca relacionarse más y, bueno, cuenta con los padres, comete errores, demuestra que son imperfectos y es natural equivocarse. En desarrollo físico hay algo muy especial. Vamos a encontrar aquí que aquí el niño trabaja mucho la competencia. Le encanta competir a través de su resistencia física, quien corre más hacia la pared, quien es más, aguanta más tiempo bajo el agua, ¿no? Entonces busca mucho mostrarse competitivo. Entonces, aquí desarrolla mucho las dinámicas de juego competitivo. Las niñas disfrutan del juego más específico, aunque su rol va cambiando. Los niños incrementan su estatura, las niñas presentan una apariencia característica sexual secundaria. Mira, al ingresar a la escuela, el niño le permite ampliar su mundo y sus conocimientos. Aprende las reglas escolares y tiene nuevos modelos que imitar, que son los profesores. Disfruta del juego reglado. Y esto es muy importante, el juego reglado. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la segunda infancia? En la segunda infancia, ¿no? A los 4 añitos, por ahí, por ejemplo, los niños juegan y las reglas están según su conveniencia. No juega bajo las reglas originales del juego. Por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar el más fuerte. Entonces Miguel dice, comienza a gritar y dice, yo soy más fuerte porque grito más fuerte. ¿No? Sandra, al ver que su amigo grita más fuerte, dice, no, 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 el más fuerte no es el que grita, el más fuerte es el que salta más largo. Como ella salta más largo, pues ella es la más fuerte. ¿No? Javi dice, no, no, el más fuerte es el que es más alto, ¿no? Como él es más alto, necesariamente él es más fuerte. Entonces, aquí cada uno va a jugar y va a poner las reglas que le creen más conveniente a sus necesidades. Eso ocurre en la segunda infancia, pero ya en la niñez aprende a que debe de mantenerse en un formato ya establecido por la sociedad para regular las conductas y los juegos. Entonces, aprender a que los juegos tienen reglas le va a ayudar al niño a poder también convivir en una sociedad que ahora está amplia, como es la escuela. Entonces, aprender a que existen reglas y que debe sujetarse a esas reglas y que no puede alterarlas para su conveniencia. Conforma grupos de amigos, entre otras cosas. Ingresamos a la adolescencia. Este es un periodo, chicos, de transición. ¿Ya? Este es un periodo de transición entre la niñez y la adultez, ¿no? O la juventud. Este periodo de transición se generan grandes cambios. La primera etapa de la pubertad, perdón, de la adolescencia, se va a conocer como pubertad. Pero recordemos que la pubertad ya es el estado óptimo, ¿verdad? La pubescencia es el proceso. ¿Recuerdas cuando vimos algunos conceptos básicos al comienzo de la clase? ¿No? ¿Recuerdas? Ya, bestial, jovencito, chévere. Entonces, la pubertad vamos a encontrarlo como el primer periodo donde se van a generar cambios a nivel físico, ¿ya? A nivel físico. Ese periodo de la rápida madurez física en el que se producen cambios hormonales y corporales que tienen lugar principalmente al inicio de la adolescencia. Se produce un incremento de la secreción hormonal por parte de las glándulas suprarrenales, las tiroides y las gónadas. Justamente aquí, estas son las glándulas sexuales la que aceleran el desarrollo sexual. Los varones incide la testosterona, la cual está asociada con el desarrollo genitales, el aumento de la masa muscular, el cambio de voz. En las mujeres incide el estrógeno, que da asociado al crecimiento de los genitales. Bueno, vamos a conversar un poquito más sobre esto. Ya, a ver, mira, en la pubertad, que es ya el estado óptimo, ¿ya? Antecede a él la pubescencia. Entonces, vamos a tener
que las gónadas, las glándulas sexuales van a producir, en el caso de los hombres, la testosterona. En el caso de las mujeres, los estrógenos y progesterona, ¿ya? Estas hormonas van a ser colocadas en el torrente sanguíneo y van a generar cambios, ¿ya? A nivel del cuerpo y a nivel del órgano propiamente. Entonces, los testículos, que vienen a ser en este caso las glándulas que van a segregar, pues, ¿no? La testosterona, van a generar cambios específicamente en los genitales. Estos cambios se van a llamar caracteres primarios. Son los cambios que se dan única y exclusivamente en el aparato reproductor, como es crecimiento del testículo, crecimiento del pene, ensanchamiento del pene, únicamente a nivel del órgano. Esos se van a llamar caracteres primarios. ¿Ok, chicos? Y los caracteres secundarios son aquellos que complementan, por ejemplo, el cambio de la voz, ensanchamiento de la musculatura, ¿verdad? Ensanchamiento de la espalda, entonces la aparición de repente del acné, como también por la producción de las hormonas. Entonces, estos cambios que complementan a los primarios, vellosidad, ¿no? A nivel del rostro, a nivel de los genitales, estos cambios son los secundarios. En la mujer, ¿no? Los ovarios van a producir los estrógenos y la progesterona, que van a generar que se incremente, ¿no? Los labios de la vulva, ¿no? Se ensanche. Eso van a ser esos cambios primarios, ¿no? Y también, obviamente, el útero se estira, como si fuera un globo que lo vamos inflando, se va estirando el útero, ¿ya? Este cambio van a ser los primarios. Los secundarios van a ser los que complementan, en el caso de las mujeres, el ensanchamiento de las caderas. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué ocurre? Para el paso del bebé, para el paso del bebé. ¿Ya? El desarrollo de las glándulas mamarias, la piel se le nota más suave, la voz se hace más delicada. Entonces, esos cambios, ¿no? También hay vellosidad a nivel de la zona genital. Esos cambios son los cambios secundarios. ¿Cuándo notamos nosotros que la mujer adquirió la madurez? Cuando se produce la primera menstruación, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a notar que en el hombre adquirió la madurez sexual? Es cuando produce la espermaquia, es decir, la primera producción de esperma, ¿no es cierto? La primera producción de esperma. Entonces, ese concepto debes ya tenerlo contigo, espermaquia, ¿correcto? En el caso de las mujeres, pues la menarquia. Bueno, pasemos en lo que viene a ser al aspecto afectivo. ¿Cómo es un adolescente en el aspecto afectivo? Bueno, en esta etapa, chicos, jóvenes, vamos a notar que hay una inestabilidad emocional. El adolescente, debido a esos cambios hormonales, ¿no? Por ejemplo, las chicas durante su periodo, pues van a amanecer con un estado de molestia, un dolor de cabeza, ¿no? Se vuelven susceptibles, se emocionan irracionalmente por algo tan simple como, por ejemplo, que la amiga les llamó, se alegran, ¿no? Si es posible, saltan. Si la mamá le dice, hija, anda, compra, ahora se molesta, todo yo, todo siempre soy yo, porque mi hermano no le dices nada, todo siempre soy yo. Seguro que de repente ya comienzan las ideas que de repente yo soy adoptada, por eso que a mí siempre me envías, ¿no? Comienza con esas ideas. O sea, hay una inestabilidad emocional, ¿no? Cambia muy rápido de sus estados de ánimo. Aparece un marcado interés por el sexo opuesto, ¿no? Ahora le interesa mucho conocer sobre el sexo, le interesa, le motiva mucho conocer sobre su cuerpo, ¿no? Y las relaciones románticas. Un punto muy importante, chicos, que vamos a ver aquí, que bueno, acá no nos estamos hablando, es la búsqueda de la identidad, ¿no? El adolescente a menudo tiende muchas veces a tratar de ser aprobado. La necesidad de aprobación requiere que éste muchas veces altere sus primeras o sus principales conductas para tratar de ser aprobado, ser aceptado por el grupo, ¿no? Adopta las conductas del grupo, ¿no? El pantalón lo lleva abajo, ¿no? A él no le gusta mucho, pero como los amigos lo llevan, pues él también lo va a llevar, ¿no? Los amigos también se están colocando un arete, pues él también para la finalidad de tener amigos, salir con amigas,
y ellos lo ven muy interesante, pues también se coloca un arete, ¿no? Ven a este cantante o esta deportista que bueno, tiene un corte de que se coloca, ¿no? Se hace de repente por ahí la mitad del cabello rapado y la otra mitad lo deja largo, entonces él trata de copiar esos modelos principalmente aceptados socialmente y va perdiendo su identidad, es decir, quién es él en su esencia, ¿no? Entonces, en este periodo de la adolescencia, el adolescente al terminar el colegio y un poco al liberarse de la presión de los amigos, comienza esa búsqueda de identidad, tratar de descubrir quién es él realmente, ¿no? ¿Quién se esconde tras el nombre Miguel? ¿Quién es esa persona? Una persona un poco alegre, a veces gruñona, que le gusta la fantasía, le gusta el fútbol, un poco dormilón. Entonces, esa búsqueda de descubrirte a ti mismo es la búsqueda de identidad, ¿no? Que es un aspecto muy importante que ocurre aquí en la adolescencia. Y eso le va a servir justamente para poder enfrentar con optimismo el futuro y desarrollar un plan de vida, que es donde se va a formar acá, ¿no? El proyecto plan de vida es donde se va a establecer y se va a comenzar a trabajar en esta etapa. Jean Piaget nos dice que vamos a ingresar a una nueva etapa. Esa nueva etapa, chicos, se conoce como periodo del razonamiento formal, ¿ya? Este periodo del desarrollamiento formal es aquel donde el adolescente, pues justamente logra poder razonar de elementos que no son concretos, o sea, de elementos que son abstractos, ¿no es cierto? Aquí ahora tú ya le puedes hablar sobre la justicia, tú ya le puedes hablar sobre qué es la solidaridad, ¿no? Ya antes tu amiguito que se encontraba en la niñez te decía que era invitarle de tu loncherito a tu amigo, pero aquí ya puede darte estos conceptos, ya puede trabajar con un pensamiento hipotético y probabilístico. Por ejemplo, tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tu papá y tu mamá nunca se hubieran conocido? Un niño que se encuentra en la segunda infancia está muy preocupado porque su papá no lo conoce a su mamá, ¿no? Qué raro, dice, yo sí me doy cuenta que se hablan, no se conocen. Entonces, pero aquí en esta etapa, el adolescente, dice Jean Piaget, ya puede trabajar con supuestos y darte una respuesta exacta, razonable, ¿no? Trabaja el pensamiento probabilístico, trabaja con un lenguaje metafórico. Va a surgir dos condiciones muy específicas. Surge la idea de las vivencias son especiales y heroicas. Además, no está sujeto a las mismas reglas y riesgos que rigen para las demás personas. Esto de acá, chicos, que se llama mito personal y la audiencia imaginaria. Estos dos eventos son muy importantes y van a venir en tu examen de admisión. El mito personal es que él cree que él es especial, que él es inmortal o él es inmune a los eventos de riesgo que existen para los demás, ¿no? De repente el papá le dice, pero hijo, ¿cómo vas a salir? Mira, son las 2 de la mañana, te puede pasar algo. Ay, papá, le dice yo me sé cuidar, yo conozco a todo lo del barrio, no me va a pasar nada, ¿no? Pero hijo, puede pasarte algo. No, papá, ¿tú qué piensas que yo soy Monse? No, yo sé, yo conozco todo, yo no soy un niño, todos me conocen acá, siempre he salido y nunca me ha pasado nada. Además, este es mi barrio, ¿no? Y yo conozco a toda la gente, ¿no? Entonces, para él, el ir a un lugar, ¿no? Digamos así, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, salir a buscar un alimento, pues a él no le pasa nada porque él supuestamente conoce, porque él es más vivo, él es más inteligente, en que él antes ha salido y no le pasó nada, pues necesariamente ahora no le va a pasar nada. Ese es el mito personal. Creer que él te presenta cualidades sobrenaturales o especiales que les hace inmune a los riesgos que los demás lo tienen. No, eso se llama mito personal. Y aquí vamos a también la audiencia imaginaria, ¿no? Él cree que todo el tiempo las personas están mirándolo, o hablando de él, o percibiendo cómo se encuentra, ¿no? Por eso es que de repente la mamá le dice, Sandra, hija, anda a comprar a la tienda. Sandra está media hora ahí en el espejo mirando que le ha salido un barro. Y dice, no puedo salir, mamá, mira lo que me ha salido. Pero hija, ¿quién se va a dar cuenta? Mamá, mis amigas siempre salen, me pueden ver. Pero hija, pero anda un ratito nada más. No, qué dirá el señor que viene de la tienda, ¿no? Que me conoce, de repente se ríe, ¿no? Y siempre está en la expectativa que los demás están mirando cómo se viste, cómo camina, cómo habla, y esa es la audiencia imaginaria. ¿Qué pasaría si el profesor llega y dice, bueno, hay jóvenes que están llegando tarde y encima no presentan bien sus trabajos? Marco dice, se refiere a mí.
Claro, claro. Hace 2 semanas que llegué al 8:05 al colegio. Claro, se refiere a mí, claro, se ha dado cuenta que llego tarde, ¿no? Pero no me dijo nada y ahora me está tirando con, claro, me quiere hacer pasar mal en la clase, delante de todos. No, pero no le voy a dar gusto, no le voy a, no voy a tratar de llevarle la contra porque va a ser peor. Entonces, él cree necesariamente que están hablando de él. Esa es la audiencia imaginaria, ¿no? Que necesariamente todos están a la expectativa de lo que él hace, ¿ya? Bien, bueno, rápidamente en lo social vamos a encontrar que aparece pues, ¿no? Los ídolos, los amores platónicos, ¿no? La persona busca siempre los amigos, trata de vincularse, inicia el descubrimiento de la vocación, excesiva preocupación por su apariencia física, ¿no? Dentro de los aspectos que notamos en la adolescencia. Es muy inestable y comienza esa búsqueda de su vocación, ¿no? La adolescente es un periodo grande y una fantasía va disminuyendo, ¿no? La adolescencia es un periodo de grandes planes y audiencias de fantasías. Bueno, pasamos a la juventud. Entonces, aquí el joven adquiere un cuerpo casi adulto. Es la mejor etapa para el aprendizaje. El joven, ¿no? Es más objetivo en su análisis de la realidad. Ya no cree siempre que los demás están mirándolo, observándolo, no. El joven ahora es más objetivo para opinar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que hay un pensamiento mucho más razonable, más objetivo de las cosas antes de dar su opinión. Pero sobre todo la característica más importante es que es la mejor etapa para el aprendizaje. Todas sus capacidades están agudizadas, ¿no? En cuanto a percepción, en cuanto a memorización, en cuanto a racionalización. En el aspecto emocional, en el aspecto afectivo, pues en esta etapa ya decae esa explosión emocional, sino que ahora es más tranquilo, ya no es tan impulsivo, ya no se deja llevar por sus emociones, ¿no? Se enamora, pero ya no se enamora tanto de los aspectos físicos, sino más de la persona, ¿no? Pedro, pero ¿qué andas con esa flaca? Que tú andabas con una chica alta, bonita en la adolescencia, ¿no? La María que tenía un pelito lacio, ojitos claros, delgadita, ¿no? ¿Qué haces ahora con esta mujer, ¿no? 1,40 m, 80 kilos, un ojo más grande que el otro, ¿no? ¿No? ¿Qué te va a decir Miguel? No, pues que a ella me gustó su forma de ser. Entonces ahora se enamora más de la personalidad que de las apariencias. Eh, eh, Se interesa, ¿no? En conocer amigos, abre su vínculo hacia la socialización, pero con una socialización más estable. En el aspecto social, ¿qué vamos a notar acá? El joven afirma su identidad, aceptando sus defectos y sus virtudes. Su vacío existencial es llenado gradualmente por un plan de vida. Entonces, aquí, mientras que en la adolescencia descubre su vocación, aquí ya desarrolla su plan de vida, no va ejecutando. La cristalización del matrimonio se plantea un futuro muy cercano. Los jóvenes desarrollan un sentido crítico ante la realidad. Principalmente tiene muchas las ideas de justicia. Como te has dado cuenta, ¿quiénes salen a las calles a marchar principalmente cuando creen que se está cometiendo un acto de injusticia? Está relacionado a la justicia. Los jóvenes, son los jóvenes los que salen a marchar. Tienen una visión del mundo justo. Entonces, está muy ligado a la justicia, a la igualdad, ¿no? Ellos encierran ese sentimiento de búsqueda, ¿no? Desarrollan una confianza excesiva al poder de sus ideas, se consolidan sus ideas morales, religiosas y sociopolíticas. Entonces ya aquí el joven, estamos hablando de 18 a 25 años, de 18 a 25 años, ya define muy bien cuáles son sus perspectivas políticas, qué es lo que más le llama de la atención de la política, qué es lo que busca con la religión. Él establece si es religioso, si cree o no cree. Acá como que se van ya consolidando esas visiones religiosas y morales. El joven lleva a cabo sus planes vocacionales, ¿no? Entonces acá tenemos un joven que ya comienza a ejecutar su plan de vida, que se relaciona con el sexo opuesto con la finalidad de formar un vínculo muy estable, busca relacionarse de manera más estable, es mucho más dinámico en sus relaciones humanas y sobre todo una consolidación de sus pensamientos relacionados a la justicia, a la religión. Pasemos a la adultez. El adulto, vamos a encontrar lo que se desarrolla entre los 25 o 30 años hacia los 60, ¿ya? El adulto, estamos encontrando entonces acá el adulto. Mira, entre los 25 a 30 años vamos a encontrar que en el aspecto motor,
es la mejor etapa, hay una gran resistencia. El papá, la mamá trabajan 12 horas, vienen a casa, ayudan a limpiar, educan a los hijos, le ayudan la tarea a su hijito a tiempo completo, las 7 días de la semana están ahí. Entonces hay una gran energía, es la mejor etapa de producción energética y al mismo tiempo, chicos, hay una mejor resistencia inmunológica, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. Ya a partir de los 40 años, más adelante, vamos a ver que vamos a tener un deterioro, ¿no? Un deterioro a nivel de nuestras capacidades musculares, ¿no es cierto? Vamos a ver principalmente a nivel de nuestras capacidades sensitivas. Vamos a ver que como que van decayendo progresivamente esos aspectos, van eh, disminuyendo nuestra fortaleza física, ¿no? Y vamos a encontrar que en la mujer también va a perder lo que viene a ser la maduración de sus óvulos. Ya no existe óvulos, ya. Los óvulos que tenía, con los que nacieron, ya maduraron y algunos fueron fecundados, tuvo hijos. Los que no fueron fecundados se desprendieron del útero y se produjo ahí la menstruación, ¿verdad? Justamente la regla, cuando se desprende del útero porque no ha sido fecundado y pues simplemente se produce la menstruación. Bueno, en el caso de las mujeres se va a producir lo que es la capacidad de perder la menopausia, en el caso del hombre la andropausia, es decir, la mujer deja de ovulizar y en el caso del hombre vamos a notar que hay un deterioro de su producción de esperma, hay un deterioro de su eh, hay un deterioro de su capacidad de reacción psicosexual. Es decir, por ejemplo, podría comenzar a tener una debilidad en su apetito sexual. Bueno, esto ocurre entonces ya aproximadamente de los 45, va comenzando a notarse estos cambios, ¿no? De descenso de nuestra fortaleza física y nuestra capacidad reproductiva a partir del desarrollo cognitivo. Este es el periodo donde los artistas, donde los científicos tienen mayor desempeño, mayor desenvolvimiento. Entonces, ya, aquí vamos a encontrar cómo las personas adquieren su máxima producción intelectual, ¿no? Apogeo intelectual, en lo artístico, en lo social. A nivel social, vamos a notar, pues, que aquí el adulto considera una persona que quiere dejar algo a la sociedad, quiere dejar un apoyo a la sociedad, trata de una u otra manera de aportar, ¿no? Ahora ingresa a un club o una institución política con la finalidad de aportar a la sociedad, con la finalidad de ayudar a que las nuevas generaciones se desarrollen. Tiene esa necesidad de participar en grupos que tengan que ver con el apoyo al desarrollo social, ¿no? Eso es en el aspecto social. Se considera la mejor etapa de la vida del individuo, se da la consolidación del rol laboral, se casa, tiene hijos, trabaja, goza del reconocimiento de la comunidad, trabaja en función a ello, elige un cónyuge y forma una familia. Bien, a nivel de la senectud, ya hablamos de 60 a más, ¿verdad? Estamos hablando de un adulto mayor, a nivel motor, si ya comenzamos a tener un declive a los 45, 50 años, pues aquí vamos a tener una mayor deficiencia física. Aparecen las arrugas, aparecen las enfermedades cardiovasculares, nuestra musculatura va a disminuir los tejidos musculares, van a aparecer los problemas de las articulaciones, el encorvamiento, ¿no? Los movimientos adquieren gradual rigidez, comienza el cabello a encanecerse, ¿no? La piel se arruga, deterioro de las funciones sensitivas como la visión, la audición, y esa pérdida auditiva le va generando un sentimiento de soledad, ¿ya? Un sentimiento de soledad. Ahora, en el aspecto cognitivo, disminuye la memoria, pero ojo chicos, disminuye la memoria, pero la memoria a corto plazo. Sin embargo, la memoria a largo plazo se optimiza. Ojo con esto, a nivel cognitivo se optimiza la memoria a largo plazo, ¿no? El abuelo te conversa sobre cómo era su época escolar, te conversa
cómo conoció a la abuela, cómo era cuando salían de enamorados, y tú te vas entusiasmando escuchando sus historias, ¿no? Pero si tú le preguntas, abuelo, tengo que salir, por favor, ¿dónde dejaste las llaves? Uy, no se acuerda, ¿no? Pero hace un instante lo tenía acá, ¿no? Pero no me acuerdo dónde lo dejé. Entonces, su memoria a corto plazo decae significativamente, ¿ok? También vamos a tener que no reconoce bien los momentos, ¿no? Dice, pero yo recién acabo de despertarme, ¿no? Abuelo, dice, tú hace rato has dormido. No, yo recién me he dormido, ¿no? Abuelo se está durmiendo hasta toda la tarde. No, ¿qué hora es? Que no es de la mañana, no, y es de la noche, abuelo. Entonces, hay una desorientación con el tiempo, ¿ya? Su capacidad perceptiva también disminuye, ¿no? Dice, pero papá, yo te estaba hablando, ¿no? Hija, yo escuchaba una voz, pero no sabía de quién era, ¿no? Yo solamente escuchaba, pero papá, ya no te vas a dar cuenta que era yo la que te hablaba, papá. Ya no me conoces. Ah, hija, sí, pero no, la verdad no pude reconocer tu voz. Entonces, esa capacidad para poder interpretar los estímulos, reconocer los objetos, disminuye, ¿no? Decae. Rechaza la modernidad y acepta lo tradicional. Y dice, ay, pero qué barbaridad. Dice, no, mira cómo son esos bailes, pero abuelo, ahora no, no, ¿qué voy a gustarme esos bailes? Dice, no, no, yo bailaba de otra forma, ¿no? Allá cuando se bailaba, pues se bailaba bonito, se cogía de la mano, mira, ve cómo lo agarra, lo levanta para un lado, lo levanta para otro. Qué barbaridad, cómo son los bailes de ahora, te dice, ¿no? Rechaza lo moderno y busca principalmente lo tradicional, aquello que estaba ligado principalmente a las formas cotidianas de la vida. En lo social tenemos una visión retrospectiva, ¿no? El anciano siempre está recordando su pasado, añora su pasado, busca regresar a ese pasado, ¿no? La jubilación se acerca, se siente solo, muchas veces aparecen los sentimientos de soledad porque va disminuyendo su capacidad sensorial, los amigos fallecen. Bien, una de las teorías más marcadas que vamos a ver aquí, chicos, en relación al desarrollo psicosocial, es la teoría de Erik Erikson. Erik Erikson nos dice que durante el transcurso de nuestra vida vamos a pasar un conjunto de conflictos. Un conflicto son choques, son contradicciones, son luchas, ¿ya? Entonces ese es un conflicto, ¿no? Son luchas. Pero en este caso son conflictos internos, no con otras personas, sino con uno mismo. Esos conflictos se manejan de manera inconsciente. Erik Erikson ya nos plantea 8 conflictos. Cada uno de ellos va a buscar ser solucionado. De no ser así, pues genera alguna perturbación o un problema de adaptación. El primer conflicto es el conflicto de confianza versus desconfianza. En este periodo, el infante, porque estamos hablando de 0 a 1 añitos, estamos hablando de un infante, tiene que confiar en las personas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, el tío, la mamá o la niñera que aparece, tiene que demostrar esa misma confianza que le demuestra la mamá, ¿no? Si no es así, el infante llora, se desespera y comienza cada vez que llega la mamá, lo golpea a la mamá, como una especie de rechazo y afecto a la vez, ¿no? Lo abraza, pero al mismo tiempo lo golpea por haberlo dejado con alguien que no le generaba confianza. Entonces, el primer conflicto es, ¿confío o no confío en este nuevo elemento, en este nuevo objeto o persona? El segundo conflicto es autonomía versus vergüenza o culpa, ¿no? Aquí en esta etapa estamos hablando de la primera infancia porque es de 1 a 2 años. El infante ya quiere hacer cosas por sí propio, como por ejemplo, sacarse la media, ¿no? Bajarse de la cama, ¿no? Comenzar a caminar, dar sus primeros pasos, trasladarse. Entonces, quiere hacer cosas solo, pero cuando comienza a bajarse de la cama y se cae, va a sentir vergüenza. La vergüenza entonces ocurre cuando no puede realizar algo que él se propuso, ¿no? Y que considera en este caso que su actuar, ¿ya? Su actuar no es el adecuado, ¿no? Su actuar no fue el adecuado, ¿no? Se cayó al bajar de la cama, ahora su mamá le grita, le dice, ¿por qué te bajaste, no? ¿Por qué no me pediste? De vez ya te caíste, entonces ahora siente vergüenza. Bueno, de 3 a 5 años, ya estamos hablando de, claro, de infancia 2 o segunda infancia, de 3 a 5 años, aparece la iniciativa versus la culpa. Aquí, el infante comienza a tratar de hacer cosas nuevas. La iniciativa es hacer cosas nuevas. Y cuando estas cosas nuevas
no ocurren como él desea, aparece la culpa, ¿ya? Por ejemplo, él quiere de repente, ¿no? Lavar el plato, ¿no? Quiere hacer, la mamá está acostada y él quiere lavar el plato, ¿no? Y comienza, abre la llave y comienza a poner un poquito de jabón, quiere dar la sorpresa a la mamá y se le cae el plato y se rompe. Ahora siente culpa, siente que él no puede hacer las cosas o que su accionar no fue el correcto. Entonces ya no sabe si hacer algo nuevo o mejor esperar que la mamá le diga lo que tiene que hacer. Entonces ahí comienza ese conflicto en que o hace algo que él quiere hacer para llamar la atención, para generar un bienestar, que la mamá se sienta bien, contento con él, hacer cosas nuevas, o mejor espera que le digan y le ayuden a hacer las cosas. Entonces ese es el conflicto. De 6 a 12 años aparece la laboriosidad versus la inferioridad. En esta etapa, chicos, amigo académico, lo que va a pasar es que él quiere competir. Laboriosidad es competencia, hacer cosas, hacer bastante, ser competitivo, ¿no es cierto? Entonces el niño que en esta etapa comienza con los demás a probar sus capacidades, quién corre, quién salta, quién escribe más rápido, quién resuelve el problema más rápido, y cuando no logra hacerlo, siente que él es una persona inferior, incapaz y desarrolla una autoestima, va formándose una autoestima de inseguridad. Aquí es muy importante que el padre le haga ver al niño, porque estamos hablando ya de 6 a 12 años, que no siempre va a ganar, que siempre en algunas cosas va a ganar y otras va a perder y que no por eso es necesariamente una persona inferior a los demás. Entonces, la laboriosidad versus inferioridad consiste en la competencia y en cual el niño trata de verse competitivo. Ya en la adolescencia vamos a tener nosotros la identidad versus la confusión de roles. Recuerda lo que te decía, la identidad cuando la persona trata de descubrir quién es él. Entonces aquí dice, soy como yo soy o soy como los demás quieren que sea para ser aceptado. Que esa es su disyuntiva. Bueno, si soy como yo soy, muchos de mis amigos no me van a hablar, no voy a ser tan popular, no voy a lograr que los demás se acerquen a mí, pero si soy como los demás, pues voy a ser popular, me voy a poder ir a las fiestas, todos me van a querer hablar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Soy yo o soy como quieren los demás? En la juventud, porque hablamos de 18 a 30 años, aparece otro conflicto, la intimidad versus el aislamiento, ¿no? O me relaciono ya con esta persona que conocí, me gusta mucho, o todavía busco realizarme, trabajar, ahorrar y más adelante, ¿no? Ya me caso. Entonces está en esa disyuntiva, pero puede ser que ella no me espere, o comienzo una relación estable, o todavía comienzo a conocer chicas, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago? ¿O ya me afianzo con esta persona? ¿O todavía busco conocer otras personas y seguir mis proyectos de vida? Entonces, ese es el gran conflicto. En el adulto, ya de 30 a 55 años, el conflicto está en, dejo algo para la comunidad, me adapto a esto, me adapto a los nuevos cambios, me adapto a las nuevas situaciones, ¿no? Genero algo positivo para las generaciones o simplemente paso desapercibido. Entonces, aquí la generatividad, el primer consiste en ampliar los intereses y energías de una persona para incluir el bienestar de los demás y la sociedad en su conjunto. ¿Recuerdas que te dije que trata de ingresar a un partido político? Ahora él es el delegado del vecindario, ¿no? Se han reunido y él pues es el delegado. Entonces, en esta etapa el conflicto está en lograr producir algo para las generaciones. Si no logra producir ese algo para las generaciones, siente que no es una persona que tiene capacidad de desarrollo. Se siente como una persona incapaz de aportar, de servir a la comunidad, y ese es su estancamiento, ese es el conflicto que él tiene. O aporto, o simplemente, pues me dejo, pues simplemente paso desapercibido. Y la última etapa, la etapa de la integridad versus la desesperación. ¿En qué consiste esto? Bueno, la integridad consiste en que la persona llegada a cierta etapa de su vida, porque ya estamos hablando de un anciano, ¿verdad? Tiene 55 años, aun cuando en esta etapa todavía la persona es productiva, porque un doctor de 55 años no necesariamente ya no sirve para nada, todo lo contrario, el doctor trabaja mucho su experiencia, su inteligencia cristalizada. Ojo chicos, la inteligencia cristalizada es muy óptima en la senectud. Justamente todas las principales tareas que resuelve un anciano lo resuelve en base a sus conocimientos, a sus saberes acumulados. Justamente en esta etapa aparece este conflicto que se llama integridad versus desesperación. En esta etapa, el anciano siente que su vida hay metas que no logró adquirir. De repente, pues como era joven y la chica quedó embarazada,
pero él no logró de repente pues estudiar esa carrera o viajar a ese lugar o comenzar a escribir esa obra que él quería siempre escribir, ¿no? Entonces, en esta etapa, él siente que la vida se le acorta y se produce esa desesperación por querer conseguir esas cosas que dejó a medias. Entonces, ese es, integridad no es vamos a hablar como íntegro, como una persona con valores, no, integridad consiste aquí en metas, metas importantes, ¿no? O logro esas metas y me siento contento conmigo mismo, me siento satisfecho de mi persona, me siento como una persona realizada, o ingreso en esa desesperación de no poder haber alcanzado esas metas y sentir realmente que no fui alguien importante o que nunca tuve trascendencia conmigo mismo. Entonces, ese es integridad versus desesperación. Debo alcanzar mis metas porque el tiempo se me acorta. Bien, chicos. Dejamos desarrollo humano y vamos a pasar rápidamente, porque nos está quedando poco tiempo, a las sensaciones. Dice, ¿qué es la sensación? Es la actividad consciente, ¿no? Es actividad reactiva consciente debido, actividad reactiva consciente debido a los estímulos físicos que impresionan en una forma aislada el receptor sensorial, que envía la información eléctrica al centro de la corteza cerebral. Ejemplo, ver algo rojo. En pocas palabras, ¿qué es la sensación? La sensación es captar algo, es el reflejo sensorial. Eso es una sensación en la cual reconocemos, somos conscientes de que estamos viviendo ese evento. Por ejemplo, una voz, un aroma, ¿ya? Un sonido, ¿no? Un golpe. Entonces, tomar conciencia, reconocer eso inminente, eso es una sensación. Solamente captarlo, solamente vivenciarlo, nada más. Pero cuando yo le doy una interpretación basada en mis experiencias, cuando yo doy una interpretación a esta sensación, ya eso se llama percepción. Percepción es un proceso superior a través del cual nosotros vamos a otorgar en base a mi experiencia, en base a mis conocimientos, una interpretación, le decimos, le otorgamos un significado a este proceso. ¿Ok? Entonces, a eso llamamos percepción. Bases de la sensación. La sensación presenta tres principales elementos, como son el órgano sensorial, la vía aferente y el centro nervioso. El órgano sensorial es la estructura que se mantiene principalmente con un receptor. El receptor sensorial es parte del órgano sensorial. El receptor sensorial es la célula especializada que se va a encargar de recepcionar el estímulo, ¿no es cierto? Llamamos estímulo a la energía que nosotros captamos del entorno, ya sea externo o interno en nuestro organismo. Entonces, a esa energía lo que se va a producir es un primer momento que se llama excitación. Es cuando el receptor sensorial, que es esta célula, se activa, se abren las paredes, luego se produce una transducción que consiste en transformar esa energía en una señal nerviosa y en alguno de los casos no siempre se va a dar una adaptación. Es, por ejemplo, cuando perdemos esa reacción sensitiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú coges tu desodorante y después de unos minutos ya no sientes el aroma del desodorante. ¿Qué pasó? Pues que debido a la constante del estímulo, esta se acopla, pierde su reacción. A eso se llama adaptación. Muy bien, se produjo la excitación, se produjo ahora la formación de un estímulo energético, y a través de las vías de conducción llamada vía aferente, la señal nerviosa va a viajar. ¿Hasta dónde? Hasta el centro nervioso. Es aquí, en el centro nervioso, donde se producen las sensaciones propiamente dichas. Entonces, las bases biológicas de la sensación son los receptores sensoriales que se excitan, transducen y adaptan. Qué cosas recaptan? Al estímulo, ¿verdad? Captan al estímulo. La vía aferente que se encarga de la conducción y el centro nervioso que es donde se produce a nivel de la corteza cerebral. Bien, sentidos. Vamos a tener tres modalidades sensoriales, ¿no? Los exterioceptivos, los propioceptivos y el interoceptivo. Acá vamos a ver. Ya, listo. Acá tenemos todo el cuadro. ¿Quiénes forman parte de los exterioceptivos? Los cinco sentidos universales que conocemos. Tenemos la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Estos van a ser considerados exteroceptivos porque te informan del medio externo, ¿verdad? En el caso de la visión, ondas electromagnéticas, sonoras, en el olfativo, moléculas
superficiales químicas, en el gusto, compuestos químicos, y en la energía o en el tacto, elementos mecánicos. ¿Dónde se procesan las sensaciones visuales? En tu lóbulo occipital. Entonces, en la parte posterior de tu cerebro es donde se procesan las imágenes, los colores, las formas. ¿Dónde se procesan los sonidos y los ruidos? En tu lóbulo temporal, un dedo por encima de tu oído. Ese es el lóbulo temporal. Ahí se procesan los sonidos y los ruidos. Los olores, ¿dónde se procesan? Se van a procesar justamente también en el sistema temporal y en el sistema límbico. Hay una conexión con el sistema límbico, ¿ya? Entonces, principalmente lo vamos a encontrar en el lóbulo temporal y en una conexión con el sistema límbico. El sentido del gusto, donde se van a formar los sabores, ácido, salado, pútrido, etcétera, perdón, ácido, salado, dulce, se van a formar en nuestra corteza cerebral parietal. Aquí también se forman las sensaciones de dolor, es decir, las sensaciones algésicas, chicos. Las sensaciones algésicas se van a desarrollar aquí, jóvenes, ¿ya? Ojo, no te olvides aquí, las sensaciones táctiles, las sensaciones de frío, de calor, se van a formar aquí, en tu lóbulo parietal. ¿Ya, chicos? Listo. Aquí tenemos entonces lo que es también el tacto, lo que son sensibilidad parietal. Entonces, tanto el gusto como el tacto se van a desarrollar aquí, en tu lóbulo parietal. Los sabores y lo que tiene que ver con la presión, frío, calor y dolor, se van a formar en tu lóbulo parietal. El sentido propioceptivo está dividido en dos, o la modalidad propioceptiva está dividido en dos sentidos. El sentido de equilibrio y el sentido kinestésico, a quien lo podemos encontrar, chicos, como sentido también sinestésico. ¿Ya? Tenemos aquí que el órgano, el oído interno, ahí vamos a encontrar al receptor sensorial. El receptor sensorial del kinestésico son los músculos, y el receptor, ya, en este caso de estos dos que estamos hablando, que son los propioceptivos. ¿Qué te informa el sentido del equilibrio, también llamado vestibular? Si no lo encuentras como equilibrio, lo vas a encontrar como sentido vestibular. La orientación y la posición, ¿ya? Te encarga de, por ejemplo, cuando estás corriendo, sentir que tu cuerpo se va a un lado o hacia otro lado. Cuando te subes a la montaña rusa, sentir que tu cuerpo gira, ¿ya? Eso lo vas a sentir aquí, en tu sentido de equilibrio. ¿Dónde se procesa eso? En tu lóbulo parietal. Mira, entonces hemos visto que el parietal tiene que ver con el gusto y con el tacto, y ahora también vemos que tiene que ver con el lóbulo, perdón, con el sentido del equilibrio. Aquí también vamos a ver, chicos, el sentido kinestésico o sinestésico. Esto también te informa de tu condición en la realidad. Proximidad, distancia, desplazamiento. Gravitación, chicos, gravitación, ¿no? Cuando subes a un ascensor, la sensación de distancia, de proximidad, le vas a lanzar a tu compañero un plumón y sientes ese espacio, esa es una sensación, el desplazamiento, la sensación de peso. Subes, por ejemplo, subes tu mochila, tu hombro y sientes el peso de tu mochila. Entonces, esa sensación es kinestésica, ¿no? Tiene que ver acá con los músculos y tendones y se procesa, ojo acá, en tu lóbulo parietal. Entonces, mire, ya tenemos el parietal que tiene que ver con el gusto, que son los sabores, con el tacto, que viene a ser frío, calor, presión, ¿no? Y dolor. Vimos también que tiene que ver con el equilibrio, que tiene que estar muy relacionado con el cerebelo. Mira, ojo, equilibrio con cerebelo, ¿no? O equilibrio con cerebelo y lóbulo parietal. Chico, no te olvides de esta palabra, cerebelo es con equilibrio, y el kinestésico con el lóbulo parietal. Y pasamos, bueno, a ver el último sentido, el que te informa de tu estado interno, ¿ya? Este se conoce como interoceptivo. Si no lo encuentras como interoceptivo, lo vas a encontrar como sentido visceral. Aquí encontramos el sentido senestésico, que te informa del hambre, sueño, ahogo, fatiga, cansancio, sed, todo lo que es interno. Aquí encontramos como receptores las vísceras y los órganos internos. ¿Dónde, perdón, ¿dónde se procesa, dónde se desarrolla estas sensaciones? En un núcleo interno llamado el hipotálamo. Y también hablamos del sistema límbico. ¿Ok? Bien.
Ahora, cuando hablamos de sensaciones, chicos, tenemos que hablar de algo muy importante. Al hablar de sensaciones, tenemos que hablar de los estudios realizados por Weber y Fechner. ¿Recuerda lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de los umbrales? ¿Recuerdas, amigo? Cuando decíamos que un umbral es la mínima, un umbral mínimo, o también llamado absoluto, es la mínima intensidad de estímulo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Capaz de generar una sensación, ¿ya? Entonces, dentro de las sensaciones, para comenzar a vivir una sensación, es necesario pasar lo que se llama los umbrales. Un umbral, entonces, es el límite entre sentir y no sentir nada. Ese umbral mínimo es llamado absoluto. Cuando ahora nosotros, por ejemplo, tenemos, qué sé yo, vamos a poner 1 kilo de arroz, pero yo quiero establecer cuando mínimamente sentí que el peso del arroz ahora ya no es de 1 kilo. Si le saco 5 gramos, ¿sentiré que el peso del arroz varió? No, de verdad, no puedo decir que con 5 gramos, pero si le saco 3 cucharadas, posiblemente sienta yo que mínimamente cambió el peso. Ese se llama umbral diferencial. Es la mínima cantidad de estímulo que yo le tengo que sumar o quitar para sentir que hubo una variación sensitiva. Y el umbral máximo es la máxima capacidad de resistencia. Por ejemplo, imagínate que yo te voy colocando unos audífonos y voy levantando el volumen. Mientras voy levantando, voy a llegar a a tu umbral absoluto, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que tú vas a mínimamente captar el sonido. Voy subiendo y vas captando cómo va cambiando el volumen, ese es tu umbral diferencial. Y llega un momento en el que tú sientes que ya no puedes soportar el sonido y sacas los audífonos volando, porque te puedo romper el tímpano. Es decir, hay un umbral máximo, una máxima resistencia sensitiva. Bien, los elementos de la percepción son el sujeto que percibe, el objeto percibido y el percepto, que es la representación mental del objeto. ¿Correcto? Es lo que mi mente forma dentro de mí. A esto se va a llamar el elemento llamado percepto. Dentro del elemento percepto encontramos el elemento sensorial, que en este caso van a ser todas las cualidades sensitivas que yo capto de este objeto. El elemento ideativo son los nombres que yo le voy a anotar, ¿no? En este caso, el objeto me está emitiendo unas imágenes y yo le voy a dar el nombre de café o una bebida, y el elemento representativo son cualidades no captadas, pero que forman parte, ¿no? Yo estoy usando solamente el sentido del olfato y de la vista. Sin embargo, yo sé que el café tiene un sabor agrio, ¿no es cierto? Entonces, pero no lo estoy captando con el sentido de la vista y del olfato, pero es una característica que le corresponde dentro de mi percepto. Recordemos que el percepto ya es la representación. Entonces, esto se va a llamar representativo. Entonces, el percepto tenemos lo sensorial, lo representativo y lo ideativo. Lo sensorial son las sensaciones que me van a permitir formar la imagen en mi mente. Los representativos son las cualidades que yo le otorgo, que no lo he captado directamente con mis sentidos, pero por experiencia sé que le corresponde. Y lo ideativo es el nombre que le voy a dar al objeto o al estímulo, a la sensación captada. Figura y fondo. Como podemos ver, la figura y fondo es lo que resalta. Donde yo me concentro, este es un principio en la cual esto se llama la figura. Y lo que rodea la figura se va a llamar fondo. La figura también se va a llamar forma, tiene el otro nombre, llamarse forma, es lo que resalta y sobre lo que recae mi atención. Por ejemplo, mientras estoy leyendo, en este caso estoy escuchando la clase, estoy en este momento captando esta imagen y entonces esta parte de la exposición es la figura. Y la parte anterior que yo estuve escuchando es el fondo. Anteriormente esta era la figura y la parte inferior era el fondo. Es decir, según donde yo atienda, o recae mi atención, esa será la figura y lo que rodea va a ser el fondo. Uno de los importes más importantes del estudio de la percepción lo realizó la Gestalt. ¿Recuerdas de la escuela de la Gestalt de Max Wertheimer, amigo? ¿Verdad? Que sí te recuerdas, ¿no? Es donde estudiábamos nosotros los principios de la percepción. Estos principios se van a regir principalmente por el principio de la pregnancia. La pregnancia es la correcta, es la visión más acorde que nosotros podemos tener en cuanto a la percepción. Por ejemplo, nosotros podemos de repente escuchar un sonido que es difuso. Entonces, aplicando la pregnancia, tratamos de sacar los distorsionadores para poder tener una idea clara del elemento. Vemos a la distancia una sombra y decimos, mi papá, ¿no? Aplicando la pregnancia vamos a poder entender y poder percibir quitando los distractores. ¿No? ¿Qué sucede cuando un elemento está muy cercano o muy alejado? Pues simplemente se percibe a este como fuera o parte del grupo. Eso se llama proximidad. Semejanza. Cuando tengo elementos que son similares entre sí, automáticamente los formo en grupo.
¿ya? Son los que destacan, ¿no? Entonces, por su semejanza o similitud, son los que primero voy a captar. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver que aquí solamente hay líneas, ¿no? Líneas horizontales. Sin embargo, mi mente, para poder percibirlo, trata de completar lo incompleto. Ley de cierre, ¿no es cierto? Ley de cierre. Por ejemplo, bastó escuchar un ladrido para entender que es un perro. Capté el estetoscopio en el cuello de la persona y entendí que era un doctor. Eso es principio de cierre. Continuidad. Observemos este cuadro. Mira, aquí tenemos un lazo, una cinta, sin embargo, acá hay un elemento que difiere. Sin embargo, yo no pienso que el lazo o la cinta está saliendo de la barra, sino que yo lo veo a toda la cinta como uno solo, por la ley de continuidad. Constancia perceptual. Esto es adquirido. Mientras que estos principios que tú ves en la parte superior son en sí, chicos, son principios que según Max Wertheimer nacen contigo, son innatos, no es que tú has estudiado o no has sido un anual para aprender a hacer esto. Dice Max Wertheimer que esto es aprendido, es cuando la persona reconoce su pensamiento, ahora se vuelve más objetivo, entiende que la persona que está al fondo o la imagen que está al fondo no es pequeña, sino es tamaño natural, tamaño original. Eso se llama constancia perceptual. Es la correcta interpretación de las cosas a pesar de su variación sensorial. Como en tamaño, vas a una discoteca y tu polo que era blanco ahora está lila, pero tú entiendes que sigue siendo blanco, ¿verdad? O estás pensando que es lila. No, ¿verdad? Tú ya entiendes que sigue siendo blanco porque tienes una constancia perceptual de color. Igual ocurre en la tamaño o en la forma. Muy bien, vamos a ver ahora, chicos, para finalizar ya las alteraciones. Una ilusión es una equivocación, es un error, ¿no? En el objeto. Recuerda que para que exista percepción tiene que haber objeto, porque si yo formo mi percepto, que vimos hace un instante que el percepto era la situación por el cual yo le daba una formación en mi mente, ¿no? En el cual tenía el elemento sensitivo, el elemento ideativo y el elemento representativo. Pero si no existe objeto en tal, esa imagen que se forme puede ser la imagen de un recuerdo, la imagen de una imaginación. Para que exista percepción, tiene que estar necesariamente presente el objeto. ¿Cuándo hablamos de una ilusión? Cuando hay una equivocación, un error en la percepción. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Que sales a la calle, son las 11 de la noche, y por ahí ves una persona que te está mirando, ¿no? Es alto, moreno, con el pelo descuidado, un short bastante pronunciado, ¿no? Y tú caminas y esa persona también camina detrás de ti. Tú doblas a la esquina y esa persona también está doblando a la esquina. Tú comienzas a correr y la persona corre detrás de ti, tú gritas, te desesperas, no ves por dónde escaparte. Ese señor se acerca y dice, amigo, se te ha caído tu celular, ¿no? Tenía vergüenza de hablarte, no soy una persona que hablo mucho, te lo venía a entregar. Pero ¿cómo percibiste tú al joven que te estaba siguiendo? Como un delincuente, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como ilusión. En este caso, la ilusión subjetiva ocurre cuando el sujeto, basado en emociones, ¿no? Basado se encuentra con sueño, ¿no? En un cuadro emocional, confunde, por ejemplo, una palabra con otra, o los gritos de viva con agresividad. Esta ilusión se llama subjetiva. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos un tablero de luz de un auto que dice Abancay, a Miraflores, Pueblo Libre, aparentemente son lucecitas que están mostrando una palabra que corre, pero no existe la palabra en sí, pero aparentemente existe la palabra. Son luces que se prenden y se apagan. La ilusión se llama objetiva, es el objeto, las cualidades las que te inducen. Tú no querías, tú no tenías ninguna intención de interpretar incorrectamente. La alucinación consiste ya en la falsa percepción. Escúchame, chico, te va a venir este nombre en tu examen. Falsa percepción. Ocurre cuando no existe nada. Escuchar una voz en un cuarto donde te encuentras solo, o escuchar el goteo de un caño en un edificio donde todavía no han colocado el agua, o escuchar una voz que te dice que tienes que pues matar a estas personas, como una persona esquizofrénica, que son las que principalmente tienen alucinaciones. También lo podemos ver con una persona que tiene de repente un tumor cerebral, ¿no? Y que desarrolla ciertas imágenes, o de repente una persona que ha consumido drogas, ¿no? Que asegura pues ver a personas que vienen corriendo hacia él cuando en realidad no existe tales personas. Entonces aquí vamos a encontrar entre otros. Muy bien, chicos, vamos rápidamente a
resolver nuestro material, ¿ya? Comenzamos. Dice, señala la alternativa que no es de peligro para un proceso de gestación, de día, sea de día como de noche referido a la madre. Es decir, que no genera una situación de peligro durante la gestación. Sería la visión nocturna o borrosa, ¿no es cierto? Los escalofríos, la cefalia, eso sí pueden afectar durante la gestación, ¿no? Que vive la madre al futuro bebé. Un cambio psicológico propio en la senectúa. A nivel psicológico, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá vamos a ver la C, el aumento de la memoria, pero recuerda que es el aumento de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que decae, ¿no es cierto? Ese es a nivel psicológico. A nivel social, vamos a ver que tenía una visión retrospectiva, pero esto es a nivel social. Nos están preguntando a nivel psicológico. Se caracteriza por la preocupación por el futuro, la búsqueda de la identidad y la inestabilidad emocional. ¿En qué etapa somos muy inestables? Buscamos descubrir quiénes somos. En nuestra adolescencia, ¿verdad, chicos? En nuestra adolescencia. 4. Un niño se encuentra en la fase de egocentrismo, recuerda, es egocéntrico cognitivo. ¿Cuándo te dije que era egocéntrico, joven? ¿Recuerdas? ¿No? Yo soy egocentrismo, yo solo pienso. Como yo pienso, es como es lo correcto. Entonces acá es incapaz de ponerse en el lugar de las demás personas. ¿Recuerdas? Esto encontrábamos en la segunda infancia, ¿recuerdas? Ya. Es característico fundamental de la pubertad. Recordemos que la pubertad es donde se produce la madurez sexual. Entonces, ¿qué se va a producir en la pubertad? La aparición de los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad? Tanto los primarios como los secundarios. Desarrolla un pensamiento lógico formal, tomándose crítico y cuestiona las costumbres de las generaciones precedentes. Trata de hallar su personalidad definida. Entonces, ¿dónde trabaja con hipótesis, con cosas abstractas? Critica mucho a las generaciones anteriores porque no se moderniza. La adolescencia, ¿verdad? El adolescente es aquel que tiene un pensamiento formal. Listo, chicos. Dice, rechaza lo moderno y se apega a lo antiguo, a lo tradicional. ¿En qué etapa? ¿No? Dice, ay, pero esos bailes, ¿no? ¿Cómo son? ¿No? Esos tiempos, yo no bailaba así, qué barbaridad, ¿cómo es ahora, no? Mis tiempos eran diferentes. ¿En qué etapa estamos hablando acá? En la senectud. Si no encontramos como senectud, vamos a encontrar como ancianos, ¿no? La ancianidad. Entonces aquí la respuesta es la C. Es la mejor etapa para el aprendizaje intelectual. Es el joven que ya comienza a desarrollar su plan de vida, le importan los principios de justicia, de igualdad, busca conocer ya de manera más estable a las personas. ¿No? La juventud, exactamente, la juventud. Dentro de la niñez se denomina periodo de a la fase en la cual el niño se adapta al medio a través de los reflejos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Donde predominaba totalmente los reflejos y duraba exactamente un mes, que está dentro, bueno, han usado la palabra niñas cuando es la palabra infancia, ¿no? ¿En qué etapa? El neonato, ¿no? ¿Te acuerdas del reflejo de Babinski, de prehensión, el reflejo de succión que te hablé hace un instante? La torpeza de los movimientos en la pubertad es principalmente consecuencia, ¿no? No hay una coordinación, a veces para bailar, para correr. Este chico cuando era niño era muy ágil con el balón, pero ahora que es adolescente tiene problemas para correr y saltar. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá esa condición? Al crecimiento físico acelerado, ¿no? Aquí el desarrollo de las hormonas han hecho que los huesos, los músculos tengan un estirón, ¿no? Rápidamente, ese estirón que notamos nosotros en la adolescencia, chicos. La causa principal del ¿por qué siempre están eso? ¿Por qué quieren siempre decir que ellos pueden, que ellos tienen la razón, que los demás están equivocados? Por su necesidad de autonomía y autoafirmación, ¿verdad? Ellos tratan y prueban a los que prueban
de que pueden traer sus propias ideas, que no necesariamente van a ser las ideas de los demás o generar sus propias ideas. Y su autoafirmación, ¿no? Tratar de mostrar que tienen sus propias opiniones, ¿no? Sus propias opiniones. Bien, 12. Los, los, propor, los proporcionan información sobre las fuerzas y resistencia de nuestros miembros. Nos proporcionan información sobre las fuerzas y resistencias de nuestros miembros. ¿Qué sentido tiene que ver con el movimiento, el desplazamiento, ¿no? La fuerza? ¿Cómo se llama ese sentido? Te dije, joven. El sentido kinestésico, ¿verdad? Que también tiene que ver con la gravitación. ¿Y dónde era su centro nervioso? No te olvides que es en tu lóbulo parietal, el que está para arriba, ¿ya? El que está para ahí donde se procesan esas sensaciones. 13. En el proceso de integración de las sensaciones y características personales en la cual se construye una representación interna del mundo exterior. ¿Cómo se llama cuando formamos del objeto una representación interna y le otorgamos un significado a este elemento captado a través de los sentidos? Eso se llama percepción. Principio perceptual que consiste en percibir las formas incompletas como incompletas. ¿Recuerdas cuando veíamos la palabra Pepe? ¿Era la figura? No, era el principio de cierre, ¿no? Si no encontramos con el nombre de cierre, ¿cómo vamos a encontrar como principio de complemento? Sentido por el cual captamos sensaciones tales como la sed, el hambre, el náusea, el cansancio. Chicos, aquí, mira, acá había un error y acá, perdón, también, senestésicas, el sentido senestésico, ¿no? O también conocido como visceral, ¿ya? Acá, entonces, de sed, hambre, cansancio. Llegar a mi algunas notas muy popular y luego de interrumpirse, la completo subjetivamente. Se cumple el principio, ¿no? Capto una, dos partes de la canción, sin embargo, yo la completo. ¿Cómo se llama cuando algo yo lo completo? Ojo que acá no hay ojo que acá no hay una secuencia previa. La de cierre, ¿verdad? La de cierre. Falsa percepción, presente en esquizofrénicos. Ya sabemos, te dije que cuando no existe nada se llama falsa percepción. Y esto se conoce como alucinación. Sentido por el cual se capta sensaciones tales como la sed, el hambre, la náusea, etc. Chicos, aquí es donde yo he notado que hay un error. Aquí debería decir senestésico, ¿ya? Y han puesto dinestésico. Chicos, acá, por favor, porque no puede ser ni sinestésico, ni kinestésico, ni térmico, ni táctil. Y aquí me supongo que ha habido un error en la digitación y aquí debe ser senestésico. Bueno, el punto desde el cual la sensación comienza a existir depende de la cantidad de estímulo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama cuando ya comenzamos a captar algo, cuando ya captamos algo? ¿Cómo se llama, te dije, que estudió Weber y Fechner? Los umbrales, ¿no es cierto? Un umbral es un límite sensorial. El umbral mínimo o absoluto, diferencial, y el umbral máximo. Las sensaciones olfativas, como olores agradables o desagradables, ¿no? ¿Qué estímulos trabajan? Ondas electromagnéticas, va a ser de la visión. Agentes químicos, puede ser de los sabores, ¿no? Aquí encontramos entonces a las olfativas, vamos a ver acá, a los estímulos químicos, ¿no? Los estímulos químicos son tanto para las sensaciones gustativas, por los sabores, como para las olfativas, para los olores. Entonces, los agentes químicos van a ser los estímulos. Una sensación implica la toma de conciencia del estímulo captado, ¿no es cierto? Entonces, la sensación es la toma de conciencia, es reconocer que se está brindando algo en mi mente. Pero cuando yo ya lo interpreto, ojo con esto, chicos, cuando yo lo interpreto ya deja de llamarse sensación y se llama percepción. No te olvides de eso, ¿ya? No te olvides de eso. 22. La figura o es la imagen que captamos del objeto. Ella se destaca claramente con respecto al, bueno, te dije, ¿no? La figura o fondo. Pero acá dice la figura. ¿Y cuál es el otro nombre que adopta la palabra figura? La figura o forma. Es aquella que destaca de entre los demás, ¿no? Con respecto al fondo. Y bueno, ya para terminar, vamos viendo los últimos. Los receptores para las sensaciones kinestésicas se ubican a nivel de, ¿dónde se
¿Los huesos o los músculos? Si estamos hablando de tensiones, de peso, de movimiento, no estamos hablando de huesos, estamos hablando de músculos. Entonces las sensaciones ya kinestésicas, sus receptores son a nivel de los músculos, chicos. Son producidos debido a un estímulo que actuando sobre un determinado órgano sensorial transmiten una excitación nerviosa a un centro cerebral. ¿Cómo se llama el proceso a través del cual captamos un estímulo? Esto va a activar un receptor sensorial hasta llegar a un centro cerebral. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ese resultado? ¿Percepción o sensación? Se llama sensaciones, ¿no? El proceso por el cual captamos un estímulo por el órgano sensorial, se produce la excitación y esta cerebro se llama sensación. Se define percepción como la actividad, ¿ya? Suprema o consciente por la que captamos la de un objeto sensible exterior. Se define percepción como la actividad suprema, porque solo es exclusivo del ser humano, por la que captamos la figura, porque trabajamos con figura y forma, figura, fondo y figura, de un objeto sensible exterior. Entonces la clave sería suprema porque es exclusivamente humano. Solo los humanos podemos percibir, porque tenemos experiencia cultural, porque manejamos lenguaje. Las bases biológicas del percibir se experimentan a través, para percibir, ¿qué necesito tener previamente? Una sensación, ¿no es cierto? Porque yo percibo el objeto y el objeto primero ingresa en forma sensitiva. Entonces, ¿cuáles serán las bases biológicas de la percepción? El sentido, es decir, el órgano, la vía de conducción y el centro procesador. En este caso, la base biológica es el sentido y este está compuesto por el receptor o órgano sensorial, la vía de conducción y el centro nervioso. 27. La función de excitarse y producir los impulsos nerviosos corresponden a ¿quién se excita? ¿La vía aferente, el cerebro o el receptor? El receptor, ¿verdad? Este se excita. La propiedad de la materia en la cantidad suficiente para excitar al receptor es, ¿qué es lo que capta el receptor? En cantidad. ¿Qué es lo que capta el receptor? ¿Nervios? ¿Capta receptores o capta estímulos? Capta estímulos, ¿verdad? Entonces la propiedad de la materia de transformarse ahora se transforma a un estímulo, es decir, a un tipo de energía. Entonces lo que captamos nosotros son estímulos. Los receptores captan estímulos. Es la resultante de la relación entre los estímulos físicos y la reactivación de los órganos sensoriales. ¿Cómo se llama el resultado entre el estímulo y el sentido? ¿Qué produce un sentido a partir de un estímulo físico? ¿Qué produce? ¿Una ilusión, una sensación o una intención? Lo que producen los sentidos a partir de los estímulos son, justamente se llaman sentidos, producen una sensación. La base psicológica de la percepción explica los principios de la organización del mundo, es decir, la percepción se mueve en base a principios. Diga usted cuál no corresponde a un principio, cuál de ellos no es un principio que ocurre en la percepción. La agnosia, ¿no? Profundidad, movimiento, fondo, agrupación son principios de la percepción. La agnosia no es un principio. La agnosia es el deterioro, el daño de un órgano sensorial y por lo tanto se prohíbe o se limita a una sensación. Agnosia, por lo tanto, es el deterioro de las funciones sensitivas. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Hemos tenido una clase maratónica como siempre. Y bueno, no les deseo suerte porque la suerte es una condición al azar. Les deseo éxitos porque el éxito es el producto del esfuerzo. Cuídense. Esto fue Psicología con el profesor Gallardo. Buenos días.